¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Carta Robada, hoy que es lunes 11 de febrero, en donde tenemos que proporcionarle a usted pues algunos elementos que le permitan pues entender, comprender mejor lo que ha venido ocurriendo en estos días. Vamos a abordar la realidad desde tres ángulos, le vamos a entrar por tres caminos para llegar finalmente a la misma situación fundamental, que es la que a todos nos interesa, la situación que explica lo que está ocurriendo. La primera cuestión que vamos a comentar es el hecho muy visto por la gente, muy extraño para algunos, de que ahora que vino el secretario de Hacienda aquí a Nuevo León, Luis Videgaray, no solamente respaldó al gobernador del estado en el asunto del impuesto sobre la nómina, que se va a aumentar en un 50%, sino que además no peló, fíjese usted, no peló a las cúpulas empresariales que habían estado muy bravas, que estaban haciendo mucho escándalo por lo del impuesto, y suponían que el secretario se iba a reunir y les iba a conceder lo que estaban pidiendo, pero no, simple y sencillamente los ignoró, dijo que el impuesto estaba bien, y bueno, pues muchos se preguntarán por qué esa debilidad del otrora poderosísimo Grupo Monterrey. ¿Se acuerda usted por allá en los años 70, todavía en los años 90, pues eran muy poderosos, podían cuestionar al gobierno federal y ni se diga a los gobiernos locales, pero ahora su fuerza, su poder, su influencia ha declinado y tiene que ver con la fragilidad económica de estos grupos empresariales, la altísima dependencia que ellos tienen sobre las exportaciones hacia los Estados Unidos y solo un tipo de exportaciones. Así que le vamos a platicar de eso, por qué la debilidad del Grupo Monterrey, por qué la debilidad de un grupo que era tan poderoso. Y bueno, pasando de ahí a otro asunto que tiene que ver, que va junto con pegado, que es la posibilidad, oiga usted, de que pronto tengamos un solo partido, que se forme un solo partido entre el PRI, el PAN y el PRD, ¿verdad? Puesto que están confluyendo ya en posiciones, en programa, en algunas demandas incluso, y bueno, pues al rato pues va a decir la gente, oye, pues si son lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué están actuando así? Así que los dirigentes en este momento están tratando de diferenciarse. Imagínense los panistas explicándole a sus miembros, a sus militantes, que en realidad no son como el PRI, y a su vez el PRD tratando de diferenciarse del PAN y del PRI, pero porque pues ya les cuesta trabajo, ¿verdad? Tienen un mismo proyecto en muchas cosas y eso puede ser lo que venga a dar como resultado. Finalmente le vamos a hablar a usted de algo que seguramente usted trae de reojo en la mente, es esto de la devaluación que ocurrió en Venezuela y que parece ser que es solo el inicio de lo que va a ser una situación estilo el paquetazo del Fondo Monetario Internacional en muchos otros países, y que pone al descubierto algunas cosas fundamentales sobre el gobierno de Hugo Chávez. No que uno quiera criticar porque sea de izquierda o cosas por el estilo, como suele hacer la derecha. Ya ve usted que ven a Hugo Chávez y se sale espuma por la boca y empiezan a hablar feo del presidente venezolano. No, nosotros queremos hablar de lo que parece ser que fue la falla fundamental, falla estructural, dirían los académicos, ¿verdad?, del programa de gobierno de bolivariano o socialismo bolivariano que estaba moviendo Hugo Chávez, pero que pues en realidad parece que se trata del viejo esquema colonialista, fíjese usted, cubierto con un poco de redistribucionismo de la riqueza. Así que de estos tres asuntos le vamos a platicar para luego, pues, ¿verdad?, darnos cuenta de que finalmente es la misma realidad la que ocasiona los tres procesos. Vamos a regresar, vamos a oír unos mensajes y regresamos con estos asuntos.
bueno, pues le decía que a muchos extrañó sobremanera, como diríamos, el hecho de que durante la visita de Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, aquí a Nuevo León, pues casi no peló a los empresarios, aquí a los de las cúpulas. Tenemos el caso de Eugenio Clarión, aquí en nuestra imagen número 1. Él, usted sabe, pues es de la familia Clarión, su papá también fue presidente de CAINTRA, como él lo es ahora. Algunos de sus primos, Marcelo Canales también, pues han sido presidentes de CAINTRA. Está el caso de Alfonso Garza, que pues también viene de las familias Garza, acá Garza La Güera, y pues son poderosos, ¿verdad? Siempre tienen posiciones a nivel de la CAINTRA, la presidencia. No son los directivos, no son los que operan ahí el changarro, como quien dice, pero sí son los presidentes, los voceros. Y bueno, pues en esta ocasión que vino, Luis Videgaray, se vieron medio lentos los empresarios, se vieron medios desorientados, se imaginaban de alguna forma que Luis Videgaray le iba a hacer caso a sus propuestas y que iba a amonestar al gobierno del estado por haber impuesto o haber propuesto, mejor dicho, un aumento de 50% en el impuesto sobre la nómina, que es uno de los poquitos impuestos que pagan estos grupos. Pero sucedió que no, que Luis Videgaray dijo que no, avaló el aumento, y entonces todo el mundo se preguntó, pues, ¿qué pasó? Pues que no son muy poderosos los empresarios, que no se supone que los presidentes vienen y se reúnen con ellos y simplemente sacan la pluma y empiezan a hacer la lista de las peticiones. Ya no ocurrió así. También se notó claramente, lo hemos escrito, lo hemos comentado en el Regio y en el regio.com, se vio claramente una especie de confusión de parte de los dirigentes empresariales, porque pues ellos saben muy bien que quien ha estado pidiendo los aumentos de los impuestos estatales y municipales son precisamente las cúpulas empresariales a nivel nacional, el Consejo Coordinador Empresarial, que lo ha venido diciendo, también los banqueros, obviamente, en fin, otros, y las calificadoras, ¿verdad?, que tanto respetan estos empresarios, como Fitch, como Standard & Poor's, pues han estado diciendo que los estados deben de cobrar impuestos y los municipios también. Entonces, ¿cómo creen que se pueden oponer a algo que el empresariado nacional está proponiendo? Ahí como que se confundieron, pero mire, el asunto es que hay que darnos cuenta por qué la debilidad del otrora poderosísimo Grupo Monterrey. Usted lo debe recordar allá en los años 70, cuando aquella reunión de los encapuchados de Chipinque, que se lanzaron, encabezados por Andrés Marcelo Sada, a un intento de destituir a un presidente, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, pues después vinieron de todas formas otro tipo de presiones y parecía que tenían la capacidad de hacer que un gobierno caminara en tal o cual dirección, o deshacerse de algún gobernador del estado, y ahora pues no han podido. ¿Qué es lo que sucede? Pues es muy sencillo. El enfoque que acaba de entrar al gobierno, encabezado en este caso por Ildefonso Guajardo, porque él es el secretario de Economía, es un enfoque que le quieren dar a la economía, para lo cual no es muy importante la función es importante, pero no es estratégico, más bien dicho, las exportaciones de autopartes, ¿verdad? Que es lo que vienen haciendo aquí en Nuevo León los grupos empresariales que no están quebrados. Me estoy refiriendo a los grandes grupos como por ejemplo Nemac, ¿verdad?, que pertenece al grupo Alfa, lo tenemos aquí en nuestra imagen 3, está también el caso de Cinic, este nombre difícil de pronunciar, que es la cuarta imagen que tenemos, está Metalsa, que es la número 5, bueno, pues son las empresas que tienen una especie de auge ahorita. Nuevo León está exportando alrededor de 32 mil millones de dólares, eso fue lo que exportó el año pasado, el 2012, y casi 7.500 millones provinieron estrictamente de la exportación de autopartes,
de, usted sabe, partes automotrices que se le venden a las compañías que están asentadas en los Estados Unidos o en otros países, incluso en Asia, y es el sector, digamos, más dinámico de lo que fueron alguna vez las muy poderosas empresas de Monterrey. El resto anda en problemas, el resto, con la excepción de los que venden Coca-Cola, ¿verdad? Pues perdieron sus posiciones, usted sabe, Cervecería se perdió, FEMSA ya no controla la cervecería Cuauhtémoc, ILSA, o mejor dicho, Alfa perdió el acero en ILSA, la familia Clarion perdió IMSA, y ahora todo eso es de Ternium, una empresa extranjera. En fin, se han venido debilitando. Está el caso de Vitro con su situación de deuda, que se fue al incumplimiento, a la suspensión de pagos, una medida desde nuestro punto de vista al menos digna, ¿verdad? No como otros que quieren y van desmantelando sus empresas con tal de complacer a los acreedores y después pues destruyen, ¿verdad?, lo que sería la planta productiva que son del país finalmente, porque es la industria que tenemos. El caso es que todas estas empresas están o debilitadas o en grandes problemas financieros, con la excepción de ese sector muy reducido de exportadores de autopartes, que además lo hacen muy apalancados en deuda, como es el caso de Nemac, ¿verdad?, o de Acero, o de Metalsa, que constantemente tienen que emitir deuda pues para poder financiarse en la operación. Pero a decir de Ildefonso Guajardo, que es el nuevo secretario de Economía, lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende es más bien darle un impulso a la economía interna, al mercado interno. Y mire, esta no es una demanda nada más del gobierno de Peña Nieto, lo han estado manifestando pues casi todo el mundo. Todo el mundo se queja de que la economía mexicana está consagrada estrictamente a las exportaciones, que internamente no hay crecimiento del mercado, del consumo, que la gente no puede, por lo que el Consejo Coordinador Empresarial llama la precarización, así le llaman a la gente que anda bien fregada, ¿verdad? Le dicen precarización del empleo. El caso es que están diciendo que además estar de exportadores pues es muy riesgoso, lo dijo el propio Peña Nieto en una de las reuniones con empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial. Les dijo, oigan, pues si están viendo cómo está Estados Unidos, pues eso nos enseña que no hay que depender tanto, dijo Peña Nieto, de eventos globales, ¿verdad?, de lo que pase allá con la economía norteamericana, por ejemplo, que todo el mundo está, mire usted, así con las manos, ¿verdad?, rogándole a Dios de que no se desplome Estados Unidos, como parece que se va a desplomar, ¿verdad? Entonces, pues están pidiéndole a Dios y a todos los santos que, por favor, el precipicio fiscal, como le llaman, a la bancarrota de los Estados Unidos, no vaya a conducir a una nueva recesión, porque entonces ¿a dónde van a ir a dar las exportaciones? Entonces, todo este cuadro ha llevado a que Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, dijera en algún momento que el gobierno mexicano, o sea, el de Enrique Peña Nieto, va a fomentar la industria nacional, que va a fomentar la industria nacional, que va a buscar la forma de fomentar sin que esto haya que entrar o tenga que entrar en contradicción con los dictados del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que como usted sabe, y como son todos los tratados de libre comercio, pues le prohíben a usted que usted impulse o proteja a su industria. Si usted es un país que firma un tratado de libre comercio, pues usted, como quien dice, se fregó, ya no puede hacer nada por su industria y todo se lo tiene que dejar al mercado, y usted sabe, pues el mercado, ¿verdad?, está dominado por los carteles, ¿verdad?, de todo tipo de los petroleros, los bancarios, los energéticos, etcétera, y pues hacen papilla a cualquier competidor nacional, como lo han hecho aquí en nuestro país. Pero el caso es que hay esta postura del gobierno de Peña Nieto de que pues, se tiene que impulsar el crecimiento, anda regañando a los bancos, aquí lo hizo Videgaray, dijo que los bancos mexicanos son los más fuertes del mundo. Pues no son mexicanos, ya todos sabemos que no, pero bueno, los que operan aquí en el país son los más fuertes del mundo, excepto que tienen un defecto, dijo Videgaray, que es que no le prestan
a la industria, no le prestan a la pequeña y mediana industria, que es la que genera el 80% del empleo en nuestro país. Así que así están las cosas. Fíjese usted, ese cuadro general es el que explica el debilitamiento del otrora poderoso Grupo Monterrey. Ya no es ese Grupo Monterrey, ya ahora es un pequeño grupo de exportadores de autopartes, porque la demás industria pues o ya la perdieron o están en vísperas de perderla. Vamos a regresar, vamos a platicarle sobre este asunto de que ya no hay cómo diferenciar a los partidos PRI, PAN y PRD, porque parece que traen el mismo proyecto. Imagínese usted 3 partidos para empujar un mismo proyecto, pues como que no contiene, y eso trae preocupados, no a nosotros, ¿verdad?, sino a los dirigentes de los propios partidos. Le platicamos de eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decía que se está presentando esta situación compleja en donde las diferencias entre los partidos se diluyen en la medida en que los partidos van confluyendo en la necesidad, dicen ellos, la necesidad de darle impulso a las llamadas reformas estructurales. Déjeme decirle que aquí es donde se estrellan todos los rollos de los académicos como Bobbio, Sartori y todos esos disque politólogos que disque analizan el comportamiento del político, de la sociedad y todo ese rollo, ¿verdad? Porque en este momento se diluyen las cosas en momentos profundos de grandes crisis. Allá en Europa, usted lo sabe, en todas partes se han hecho estos pactos, y no solo entre 1 o 2 o 3, sino hasta entre 6 o 7 partidos, con tal de ponerse de acuerdo para poder imponerle a la población los programas que llaman ellos de ajuste económico o programa de shock. Allá en el caso de Grecia, pues fue quizá el más conocido, porque ahí estaba un partido socialista y luego había otro que se llamaba Nueva Democracia y luego había un partido liberal y luego había otro de derecha y andaba un partido comunista. El partido comunista fue el que se negó, pero los otros 4 o 5 partidos se pusieron de acuerdo para aceptar un paquete que permitiera que a Grecia se le diera una lana que le debía a los banqueros, o sea que le iban a prestar dinero para que pagara, ¿verdad? ¿A quién? A los mismos bancos que les tenía que pagar. Entonces se pusieron de acuerdo y aceptaron imponer el paquetazo. Privatizaron hasta las islas griegas, fíjese usted, ya no hay chance ahí de irse a pasear, ¿verdad?, en un crucero gratuito. Ahora cada isla que usted llegue, si anda y tiene la posibilidad de ir a las islas griegas, bueno, pues le van a cobrar porque ya están privatizadas las islas donde la guerra de Troya, todas aquellas historias, bueno, pues todo eso ya está privatizado. Eso es en el caso de Grecia, pero si usted voltea a cada uno de los países europeos, se da cuenta de que es la misma, son acuerdos entre muy diferentes partidos para un solo propósito: meterse al chón, como decimos acá en Nuevo León, ¿verdad?, de las reformas estructurales. Pero luego empieza a pasar que el electorado dice, bueno, entonces yo ¿para qué apoyo a un partido o apoyo a otro partido? Pues si finalmente andan haciendo lo mismo o me proponen más o menos lo mismo. Mire, ahorita, según dijo Guadalupe Acosta, que es dirigente del Partido de la Revolución Democrática, usted sabe de la corriente de los chuchos, que es la corriente predominante en ese partido. No le dieron chance ni siquiera a Marcelo Ebrard, que ya se veía como presidente del partido Naná, y le dijeron, nosotros traemos acá una negociación más jugosa, ¿verdad?, con el gobierno federal. Pero él dice que el pacto que se acaba de firmar no lo van a perturbar las diferencias políticas, que por lo pronto en esta sesión o en esta serie de sesiones ordinarias
o sea que van a ser ya en este mes de febrero, marzo, etcétera, ahí se van a aprobar 3 reformas que forman parte del pacto. Una de ellas es lo de las televisoras, lo de las telecomunicaciones, otra para limitar el fuero de las autoridades y otra de menor importancia. Esas 3, ahí nos vamos a poner de acuerdo, dice Acosta, y luego nos vamos a diferenciar, porque así dice, diferenciar en las elecciones. En las elecciones nosotros vamos a ir junto con el PAN y vamos a pelear en contra del PRI, pero eso va a ser en las elecciones, porque en el Congreso ahí sí vamos a estar de acuerdo para llevar adelante las propuestas del Pacto por México. Fíjese usted, entonces dice Guadalupe que van a tratar de diferenciarse entre el PAN y el PRD del PRI, ¿verdad? Y entonces, que ya volviendo al Congreso, ahí sí van a volver a ser amiguitos y van a aprobar todo lo necesario. Por su parte, Molinar Orcasitas, usted lo recuerda, aquel que, finísima persona, famoso por lo de la guardería ABC allá en Hermosillo, él dice que hay algunos dentro del partido, dentro del Partido Acción Nacional, que están diciendo que al aprobar las reformas que está impulsando ahora el PRI desde el gobierno, pues se asimilan, dice, nos estamos asimilando al PAN, cosa que por supuesto Molinar Orcasitas niega. No nos estamos asimilando, al PRI, no nos estamos asimilando al PRI por el hecho de que estemos apoyando las mismas reformas o el mismo proyecto, somos diferentes. Claro que pues los militantes del PAN dicen diferentes en qué entonces, ¿verdad? Porque andamos con el mismo plan. Los priistas un poquito más listos están tomando distancia o al menos tratando de separarse un poco de la cuestión de las reformas estructurales. Esto del IVA, que como usted sabe es pólvora, es un dinamita política, ¿verdad? Todo aquel que aumente el IVA, pues ¿verdad? Con su pan se lo comerá y lo pagará políticamente. Entonces ya César Camacho dijo abiertamente, el PRI no ha dicho, no dice y nunca dirá que está aprobando el aumento del IVA o la generalización del IVA en alimentos y medicinas. Ese es un asunto que sí se debe tratar. Ese es un asunto que sí se debe tratar, pero que el PRI, y en la asamblea del 3 de marzo, la asamblea donde el PRI va a reformar sus estatutos, sus principios, ni siquiera lo vamos a proponer. Eso sí, vamos a abrir la discusión para que haya una reforma fiscal, pero la reforma fiscal no debe consistir únicamente en el aumento del IVA, o sea, una cosa más amplia, ¿verdad? Así que por lo pronto toman distancia del asunto y dicen, espérense, no, eso no es bueno políticamente en este momento. En donde sí se mantiene el PRI es en la cuestión de, dice César Camacho, que es inaplazable, así lo dijo este fin de semana, es inaplazable la reforma energética. Ahí sí la apertura de la inversión privada, mejor dicho, a la inversión privada del petróleo en México, de los energéticos en general. Él dice que eso se tiene que hacer, como quien dice, de volada, ¿verdad? De bolón ping-pong, porque pues no podemos desperdiciar inversiones. O sea, hay mucha gente, me imagino yo, ¿verdad?, que traen mucha lana, quieren invertir en México, tan deseosos de invertir en nuestro país, pero pues se les antoja sobre todo el petróleo, ¿verdad? Y pues quieren invertir en el petróleo, pues tienen un obstáculo pequeñito, ¿verdad?, que es la Constitución. Entonces pues hay que reformarla, hay que quitarles ese obstáculo para que esas inversiones no se vayan a desperdiciar. Ese es el pensamiento. Fíjese usted, los panistas obviamente que piensan igual. Los panistas pues son, ya sabe usted, los que dicen que ni debería de haber Constitución, que para qué, ¿verdad? Y los perredistas pues dicen que la Constitución es un obstáculo, pero que pues dependiendo, ¿verdad?, de cómo es el moche, pues se puede acomodar también. El caso es que pues ya entre todos, ¿verdad?, como que van a dar ese paso, pero no lo darían en este periodo ordinario de sesiones del Congreso, sino lo daría o lo harían después de septiembre, cuando se inicia otro periodo ordinario de sesiones, o a menos que se convoque en el ínter a un periodo extraordinario solo para el propósito de las reformas. Solo para ese propósito se podría convocar
pues yo no sé en realidad mucho de los calendarios, pero pues después de que se termine el ordinario, que creo que termine en abril, bueno, podría venir un poquito después. Y entonces sí, pues ya tendríamos 3 partidos distintos y un solo proyecto verdadero, ¿verdad? Una santísima trinidad, 3 partidos distintos, como los vimos aquí en nuestra imagen, las 3 emblemas de las 3 organizaciones, pero pues un solo proyecto verdadero, con matices si usted quiere, ¿verdad? Con algunos arreglitos, pero finalmente el núcleo central es quitar el obstáculo de la Constitución a las exigencias de la globalización. El petróleo es una parte, ¿verdad? Porque después querrán otras privatizaciones, la educación, por ejemplo, ¿verdad? Cosas como lo hicieron en Chile, allá con Pinochet, el auténtico Chile de Pinochet en aquellos años, luego privatizó la educación primaria. Imagínese usted cómo están las cosas ahorita, tener que pagar mensualidades por la primaria y la secundaria. Bueno, el caso es que ese es el plan, ese es el proyecto. Parece ser que los 3 partidos, los grandes ahorita, esperemos qué va a pasar con Morena. A lo mejor Morena se vuelve uno de los partidos grandes también, pero por lo pronto son estos 3 los grandes y pues van a compartir el mismo proyecto. Bueno, eso sí, en las elecciones, ¿verdad? En la pelea por las posiciones, pues ahí sí van a ir diferenciados, como dice Guadalupe Acosta. Vamos a regresar después de estos mensajes. Se preguntará por qué estamos poniendo esta música, del rondó a la turca de Mozart. Bueno, pues lo queremos hacer para endulzarle a usted la vida. Mozart es probablemente el individuo que más belleza por segundo podía producir, o que ha podido producir la humanidad hasta ahorita. Y entonces una de sus obras, como esta, que parece una concentración así de belleza, es muy útil en medio de esta cultura que nos rodea, que como usted sabe hace veneración a la fealdad, desde las músicas populares, el punchis punchis, la electrónica. Ayer estaba oyendo a Justin Timberlake, que es uno de los ídolos ahorita, y el muchacho canta con voz de no sé si ¿qué sería? De soprano, tiene una voz delgadita, de bajo poder, de bajo nivel, de bajo todo, y sin embargo ha sido impuesto como el ídolo. Así que esta pequeña concentración de belleza del rondó a la turca es muy útil en esta temporada que nos ha tocado vivir, y usted sabe a lo que me refiero. Vamos a hablarle de Venezuela, le decía, pero vamos a empezar al revés. Fíjese usted, no vamos a empezar por lo que acaba de acontecer, sino por un asunto histórico, un problema histórico más antiguo, pero fundamental, que explica en gran medida no solo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en estos momentos, sino sobre todo explica el comportamiento del presidente Hugo Chávez, es decir, la forma en que ellos han tratado de dirigir la economía, y que es la que parece que en este momento ha fracasado. Le voy a hablar a usted en esta primera imagen de Francisco de Miranda, que fue el precursor de la libertad allá de Venezuela frente a España, por supuesto, de la independencia. Usted sabe, él empezó antes que Simón Bolívar. Simón Bolívar empezó su primera, digamos, campaña insurreccional en 1810, después de darse una paseadita por Londres. Y mire, déjeme decirle, si usted lee cualquiera de los libros sobre Bolívar, yo estuve leyendo hace poco uno que se llama Bolívar visto por sus contemporáneos, que son puros escritos de gente que andaba con él, que participó con él en las diferentes campañas, y también algunos discursos de él, digamos, textuales, de lo que él pensaba, las entrevistas que dio a algunos diarios de entonces, Bolívar, en fin, todo es puro material, ¿cómo le diré?, original. No hay ningún intento de interpretación, simplemente es una recopilación.
de todo lo que Bolívar decía o lo que se decía de él de parte de sus colaboradores, de la gente cercana a él durante su campaña. Y mire, Bolívar era un convencido del modelo de libre comercio británico. Bolívar era un convencido de que en América Latina no iba a funcionar ningún intento de república, que la república que se había creado en los Estados Unidos era muy singular, que nuestros pueblos eran muy pobres, muy ignorantes, que había mucho atraso, que por lo tanto era mejor una monarquía. De hecho, propuso y les propuso a los ingleses que mandaran un monarca o que la Casa de España, perdón, la Casa de Francia volviese a mandar otro monarca, el que ellos quisieran, ¿verdad? Que las monarquías europeas se pusieran de acuerdo para mandar algún virrey a gobernar Venezuela y todo lo demás que había independizado Bolívar, que llegó pues hasta Ecuador, usted sabe, hasta alguna parte de Chile, el Perú, Colombia, por supuesto, toda esa franja, digamos, los Andes, ¿verdad? Son las ahora repúblicas que Bolívar liberó, pero para tratar de integrarlas a el Imperio Británico. Claro, usted diría, ¿y qué? ¿Verdad? Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es muy importante y es fundamental, porque el otro o la otra perspectiva que existía en ese momento era la de la Revolución Americana, precisamente la revolución que se había realizado en contra del libre comercio británico, porque pues Estados Unidos sí estaba dominado por los británicos. Aquí no, aquí Bolívar y su gente cambalachó, ¿verdad? La dominación española por acuerdos de libre comercio con los ingleses. De hecho, esa fue la primera negociación para que Bolívar pudiera recibir el apoyo. Francisco de Miranda fue más abierto. Francisco de Miranda siempre vivió en Londres, después incluso de que fue derrotado, porque fue el precursor, ¿verdad? Se lanzó en 1808 y unos años antes también. Terminó en Londres y allá lo fue a ver Bolívar y allá acordaron la propia expedición que iba a hacer Bolívar, y siempre en acuerdo con el primer ministro británico acerca de qué hacer para contener España, mientras que al mismo tiempo los ingleses pues hacían sus negociaciones con España, ya sabe cómo son. Entonces la vocación era librecambista, no era la concepción republicana que después se impondría en los Estados Unidos, o que ya había triunfado, pero que fue demostrando su verdadero valor, ¿verdad? Con la industrialización de los Estados Unidos, de las colonias que después, ¿verdad? Pasaron a ser la potencia industrial del mundo, mientras que nosotros nos quedamos atrasados, todo el continente sin desarrollo industrial, somos naciones emergentes, nos dicen ahora, un poco así como para, ¿verdad? Dorarnos la píldora, pero en realidad pues somos naciones que solo utilizan su mano de obra, sus materias primas, que tienen muy poquito de industrialización y que ahora lo que han recibido de disque industrialización es en realidad planta, ¿verdad? Industrial que viene de otros países a aprovechar nuestra mano de obra barata. Ese era el credo de Bolívar. Nosotros no pensamos que Hugo Chávez crea en el libre comercio, se supone que no, se supone que él ha combatido ese enfoque. Sin embargo, el resultado en Venezuela es el mismo que estamos viviendo, como si hubiese sido una economía totalmente abierta al libre comercio. Es una economía que no produce nada propiamente nacional o muy poquito, ¿verdad? Y es una economía que importa la mayor parte de los bienes que consume la población. Le vamos a platicar de eso porque eso es lo que explica la actual devaluación, y lo vamos a hacer después de estos mensajes. Vamos a regresar bien rapidito. En cuanto a la devaluación per se de lo que
pues ocurrió en Venezuela en estos días. Usted sabe, el bolívar, mejor dicho, el dólar pasó a cotizarse de 4.30 a 6.30. Banca Barclay, este banco británico que tiene sus operaciones también en Venezuela, está diciendo que no va a ser suficiente, que la devaluación tiene que llegar a 9 por dólar, ¿verdad? Que el bolívar debe dar otro brinco de los 6.30 a los 9 por dólar. Dice porque así es como va a resolver sus problemas de déficit el gobierno de Hugo Chávez. Allá lo que ha venido pasando es en cierta forma sencillo. Venezuela tiene muchos dólares, el barril de petróleo, como usted sabe, está a $100 o más arriba a veces, entonces eso hace llegar muchos dólares a la economía venezolana. La mayor parte de ellos se conducen, no como aquí que se mandan a engordar las reservas internacionales, sino allá en Venezuela se deja a un cierto límite las reservas internacionales, el nivel óptimo le llaman ellos, que son 27.000 millones de dólares, y el resto de la lana se va hacia el FONDEN, que es el Fondo Nacional de Desarrollo, y ahí está toda la lana. Le han entrado más de 100.000 millones de dólares en los últimos 6-7 años, y ahí está concentrado todo lo que el gobierno invierte y todo lo que el gobierno le proporciona a la población, porque mire, hay control de cambios desde hace tiempo, pero sin embargo, pues como la población tiene que consumir, ¿verdad? Se le da facilidades para adquirir dólares, porque es la manera en que pueden consumir lo que se tiene que consumir, ¿verdad? Porque pues la economía venezolana produce muy poco de los bienes que se necesitan, más o menos una situación igual a la que ya había con los gobiernos anteriores, a la que había con Carlos Andrés Pérez, cuando el boom petrolero empezó en los 70s. Fíjese usted, había colas. A mí me tocó estar analizando la economía venezolana durante una temporada larga, y yo me acuerdo que en La Guaira, que es el puerto que está ahí cerca de Caracas, los barcos que venían a desembarcar en el puerto a dejar productos de todo tipo, de Europa, Estados Unidos, de Asia, en fin, hacían colas de hasta 3 meses, imagínese usted, haciendo cola para poder entrar al puerto y dejar la mercancía. Ese fenómeno sigue siendo igual. Lo que hizo el gobierno de Hugo Chávez con toda esa cantidad de recursos fue efectivamente combatir la pobreza. La pobreza extrema en Venezuela se redujo en un 50%, y eso, ahí está el dato, es un dato duro, como dicen los intelectuales, ¿verdad? Y eso nadie lo puede refutar. También la vivienda precaria, la vivienda usted sabe, como decimos acá, tejabanes, también la redujo en un 38%, porque construyó mucha vivienda financiada por el FONDEN, y asimismo metió dinero en otro tipo de proyectos, construyó hospitales en los barrios pobres, por ejemplo, el metro, también hizo que otro pedazo de ferrocarril, también pues claro, construyó muchas escuelas, dio mucho acceso a los servicios médicos, eso más o menos en la tradición de los cubanos. Todo eso lo hizo, y también intentó algunos proyectos de industrialización Hugo Chávez, como el caso más famoso es el del aluminio en una zona del Orinoco, una empresa que todavía no se levanta, ¿verdad? A pesar de que se le ha metido mucho dinero. Y mire, es que no es sencillo desatar un proceso de industrialización en el caso de que usted lo conciba, lo busque, lo desee, porque pues necesitas la mano de obra calificada, necesitas los técnicos, necesitas la ingeniería, y no la tiene Venezuela, de la misma forma que no tiene una economía, digamos, desarrollada, pues no, tampoco nosotros, ¿verdad? Pero al menos no es lo mismo que Argentina, digámoslo así, o Brasil. En Venezuela, la otra parte o el otro renglón en donde Hugo Chávez invirtió mucho dinero, del dinero que venía del petróleo, es precisamente en las nacionalizaciones. Fue nacionalizando, usted sabe, nacionalizó algunas partes de Cemex, la empresa cementera, nacionalizó también otras en otros rubros de la economía, también algo de tierras de cultivo, en fin, pero era la misma planta productiva con la que Venezuela ha contado ya por décadas. Nada más le cambió el control, lo pasó al Estado y se lo quitó a lo que él llama la burguesía allá en Venezuela, pero sigue siendo la misma economía dependiente, atrasada, ¿verdad? Que
si producen, digamos, zapatos, pues dependen de la maquinita que la tienen que comprar en Japón o la tienen que traer de los Estados Unidos, y si se descompone, pues también hay que traer las tuercas nuevas también de los Estados Unidos. Eso no se alteró, eso no cambió, fíjese usted, porque pues además no es posible desde un país, en primer lugar, desde un país pequeño, ¿verdad?, con escaso desarrollo, desatar un proceso de industrialización para que Venezuela se pudiera desarrollar rápidamente y sustituir todas esas importaciones que tiene que hacer con producción nacional verdadera y dar saltos tecnológicos y avanzar hacia la era nuclear como había prometido Hugo Chávez. Pues se necesitaba alterar el orden interno y contar con la colaboración del resto del continente. No se puede si no se unifica Iberoamérica, si las capacidades de Brasil con las capacidades de México, con las de Argentina, en fin, no se unifican y se colaboran entre las naciones que tienen menos desarrollo, no se puede levantar ninguna de las naciones por separado. Y ahorita, pues como ya todos los países hemos involucionado, ya ve, aquí en Monterrey ya no tenemos nada de lo que antes había de industria, ahora ya no es nuestro, ya no es mexicano. Bueno, pues ahora se requiere muchísimo más la colaboración de las grandes potencias como Rusia, como China y eventualmente los Estados Unidos, y también ellos quieren salir del hoyo en que se están hundiendo, ¿verdad? Tendrían que cooperar con América para la construcción de infraestructura, para los proyectos tecnológicos, en fin, todo eso era lo que haría posible lo que Hugo Chávez pensaba que se podía hacer desde Venezuela. No resultó el socialismo, es más bien colonialismo. Ahí están las mismas compañías que hay en todo el continente, manejando todo lo que en todo el continente manejan, ¿verdad? Y el Estado solo se ha podido convertir en un fondo de liquidez, un fondo de dólares que le permite ayudarle a la población, que permite nacionalizar cosas, ayudar a Cuba. Le ha dado 6.300 millones de dólares aproximadamente a Cuba para proyectos diversos, ha colaborado también con Ecuador y con la Alianza Bolivariana de acá de Sudamérica. En fin, ha contribuido en muchas cosas el gobierno de Hugo Chávez, pero básicamente Venezuela sigue siendo la misma economía. Eso no se alteró y refleja todavía el modelo colonialista. Vamos a terminar aquí, vamos a pedirle que nos acompañe mañana, martes 12 de febrero, en donde tendremos, no noticias, usted sabe, esa no es nuestra chamba. Nosotros vamos a hablarle aquí y vamos a darle algunos elementos para que usted pueda a su vez entender esas noticias y saber por qué ocurre lo que a diario le dicen los noticieros. Lo esperamos mañana aquí a la misma hora, las 12 del día.